Bueno, pues buenas tardes, nos encontramos en Radio Escuni con mis alumnas de infantil, de tercero. Esto es en directo, efectivamente, Celia. Para que nuestros oyentes puedan identificaros, os voy a pedir que por favor digáis antes vuestro nombre de pila para que sepa quién está hablando en cada momento. Bueno, os cuento, queridos radio oyentes. Ellas han estado trabajando durante estas dos últimas sesiones en el sentido de las TIC en la educación infantil. Ellas son alumnas de educación infantil de esta escuela de magisterio Escuni y han estado, bueno, pues indagando información que les he planteado a través de la plataforma Moodle. Y ahora llega una alumna que llega tarde, Silvia. Hola, Silvia. Aquí tienes tu sitio. Que bueno, está trabajando y llega en este momento. Bien, puedes sentarte por favor y enseguida. Decía que antes de hablar, que digáis antes vuestro nombre. En tu caso soy Silvia y cada vez que habléis, porque nuestros radioyentes no os ven, no sabe quién está hablando en cada momento. Entonces decía que ya se han estado preparándose este trabajo que consiste en un debate acerca de el sentido de las TIC en educación. Para comenzar con este debate, pues yo quería lanzar una pregunta a todas vosotras, a ver qué es lo que opináis sobre... Claro, es que estamos hablando de TIC, tecnologías de la información y comunicación en educación infantil, y a mí eso, que yo no tengo ni idea del asunto, pues me suena un poco raro. Tecnologías de la información y comunicación infantil me suena, porque me digas jugar a la rayuela en educación infantil, lo veo lógico, pero esto de tecnologías de educación de la información y la comunicación en educación infantil me suena un poco exagerado. ¿Qué opináis del asunto? ¿Realmente es necesario que los alumnos aprendan en infantil? Estamos hablando de niños de 3 a 6 años, que aprendan cosas sobre TIC, nos explicando un poco a esto. ¿Realmente es necesario que los alumnos aprendan esto? ¿Quién quiere hablar la primera? Pero es que vas a poner el microfonito aquí. ¿Sí? Es que a mí me corta el rollo. No puedes grabar así. Tú dejas el microfonito aquí. No, gracias. Bueno, pues... Soy Elena y a ver, yo pienso que las TIC sí que son muy importantes porque cada vez más las nuevas tecnologías están más incorporadas a nuestra vida diaria y los niños tienen que aprender tanto a manejarlas y, vamos, tanto los niños como los profesores tenemos que aprender a manejarlas. Entonces pienso que sí que es muy importante en nuestras aulas. O sea que entonces piensas que... Claro, es que les estoy entregando Rodrigo Lares en función de lo que están interviniendo ellas. Entonces, acaba de ganarse su primer sueldo de hoy. Entonces piensas que la tecnología en la educación infantil significa... Este es mi dinero, Silvia, que te veo aquí con la mano larga. Significa que los alumnos deben aprender a utilizar la tecnología. Es decir, tienen que aprender Word, tienen que aprender Photoshop. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Tienen que aprender... ¡Ay, soy Noelia! ¡Qué presión! ¡Presión! Tienen que aprender a aprender con esa tecnología. No aprender a utilizar los programas, los ordenadores, las tablets. Soy Silvia. Sí. Aprender la materia y no solo el instrumento. Bien, claro, aprender la materia y no solo instrumento. O sea, que aprenden a través de la tecnología. Pero esto se está haciendo durante toda la vida y no hacía falta la tecnología, ¿no? O sea, yo sé que ha habido educación infantil de siempre. Pero... Sí, tu nombre. Soy Irene. Si la tecnología convivimos con ella en la sociedad, el maestro debe actualizarse y, por tanto, debe enseñar a través de ella, porque los niños lo manejan diariamente o viven con ello. Por eso es importante tenerlo en las aulas. Claro, yo diría que no solamente eso, sino que, claro, yo el otro día, el sábado, me fui al McDonald's con mis hijos y sus amiguitos y estuve sacando las hamburguesas a través de un kiosco, que significa que le vas dando a la hamburguesa que tú quieres. Claro, yo me salté la cola porque sabía utilizar eso, pero también quiero decir con esto que sí es verdad, ahí te doy la razón, me habéis hecho, gracias, me lo habéis hecho ver esto mejor, porque claro, es verdad que hay que prepararles
para no ser analfabetos, ¿no? Y esto ahora mismo ya puede existir analfabetismo digital. Pero es que... Vale. Soy Celia, encantada. Bienvenida. Bienvenidos. Y... Es un micrófono, póntelo como... A ver, que es necesario que los alumnos desarrollen las competencias digitales porque, como han dicho mis compañeras, la sociedad en la que vivimos es digital y como he visto en varias páginas en las que me he informado, los niños de ahora son nativos digitales, que quieren decir que han nacido con la tecnología ya desde chicos. Y ya está. Bueno, pues es verdad. Además, ese término, ¿qué opináis de ese término de nativo digital? ¿Estáis de acuerdo con que qué significa? No solamente que han nacido dentro de la tecnología, sino... Bueno, soy Celia otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y que nativos digitales, pues... Te voy a sujetar el Nativos digitales que, aparte de nacer con la tecnología, que la usan desde pequeño y que saben utilizarla, porque un niño, por ejemplo, mi sobrino de 3 años, ya sabe utilizarme el móvil, le sale darle al bloqueo de la pantalla con 3 años. Yo con 3 años, vamos, un móvil ni existía. Esa terminología, ese nombre de nativo digital, creo que la ha acuñado Negroponte, ahora mismo no recuerdo bien, creo que fue él. De todas formas, últimamente se está desechando. Y es verdad que se está empezando a pensar que sí, que pueden haber nacido con tecnología a su alrededor, pero que eso no implica saber utilizarla. Que saber utilizarla es algo más que la intuición, sino... bueno, pues que hay que practicar en ella, ¿no? Entonces que no hay tanta diferencia. Pero bueno, está bien ese término que lo empecemos a manejar. Oye, y a la hora de aplicar la tecnología en el aula, ¿creéis que existe una forma más adecuada que otra? Existen diferentes formas de aplicar la tecnología en el aula, y si existe, ¿de qué manera se puede utilizar o de qué manera se puede aplicar? Por ejemplo, soy Irene, por ejemplo, en el colegio en el que trabajo, a la hora de enseñar un número o una letra, primero la enseña la maestra, o cuenta una historia y demás, y luego hace que ellos pasen el dedo y lo dibujen en la misma pizarra digital. Y ahí ellos ya lo están manejando, y es una forma dinámica, ¿no? Eso yo lo hacía. ¿Estás de acuerdo? Hola, soy Sara. Aparte de utilizar los recursos que tenemos de la misma manera tradicional, también se debería innovar en la hora de los métodos y las metodologías que estamos utilizando, porque, por ejemplo, la metodología que utiliza tu maestra está utilizándolo como recurso, pero no está innovando en ello. Está utilizándolo como si lo estuviese utilizando en una pizarra normal. Entonces, el recurso se queda ahí obsoleto porque está utilizando la misma metodología que la tradicional. ¿Cuál harías tú? Es lo que iba a decir yo, pero ¿cómo piensas tú que sería...? Muy bien, ahí acaba de decir... ¿Has dicho que era Sara? Vale. Acaba de decir Sara... que es que a Sara le programa más, es que según veo yo que las intervenciones, esto se lo explico a los radioyentes, porque oyen aquí murmullo y dicen ¿qué estará pasando ahí? Bueno, pues no está pasando nada extraño, salvo que le da un poquito más de dinero a Sara que las demás, y es que las otras están muertas de envidia, y esto ha sido porque he considerado que su intervención ha sido interesante. Bien, y entonces ahora en esta mesa redonda, más o menos, ovalada, están planteándose bien. ¿Se puede aplicar de otra manera que no sea tan tradicional, donde hay un maestro que explica, que tiene el conocimiento y lo transmite a los alumnos, ya sea a través de una pizarra digital, unas tablets o una pizarra tradicional o un PowerPoint? Me da igual, pero al final es lo que estabas diciendo, Sara, estoy transmitiendo la información de manera tradicional, con una clase magistral. Y las demás le están diciendo, ¿y qué propones a cambio? Entonces... esta pregunta la vuelvo a lanzar a vosotras. Efectivamente, vosotras que habéis trabajado esto hasta ahora, ¿de qué manera se os ocurre que un docente puede utilizar la tecnología de una manera más activa por parte del alumno, digamos? A través de juegos. De juegos que estén en internet, por ejemplo. ¿O cómo lo propones tú? Sara, yo soy Irene. Vale, yo soy Verónica. Creo que el docente puede tener varios roles, pero a la hora de aplicarlos en la tecnología, pues puede hacerlo de forma diferente, mediante juegos,
de tal forma en que el docente pues no sea el típico maestro que se pone, da la charla y el alumno hace pues lo que él dice, sino que da unas pautas en las que el alumno debe seguir, pero mediante, o sea, investigando él. También puede ser de otra forma en la que el maestro dice preguntas y el alumno, a través de las preguntas que va diciéndole el maestro, sea él el que investiga con esas tecnologías. O sea, que sea un aprendizaje más autónomo, ¿no? Eso es. ¿Qué decías? Perdón. A ver, ¿qué decías? Perdona, Celia. Celia. Que lo que digo que Verónica, creo yo que lo que estaba diciendo, que el aprendizaje sea más autónomo por parte del alumno y que el maestro no sea el que le... como el que le guía, pero no... A ver cómo lo explico. Que le dé las pautas, pero que le dé las pautas, pero que no sea él que diga, haz esto o haz lo otro, ¿no? Muy bien, bueno, pues me estáis convenciendo, la verdad es que se os nota que habéis trabajado el tema, enhorabuena, porque fíjate, en solamente día y medio se os nota. Pero yo os quería lanzar entonces otra pregunta, porque estas herramientas, yo que he visitado muchos colegios, una de las cosas que se quejan todos los centros educativos es que son carísimas estas tecnologías, son muy caras. ¿Realmente creéis que compensa, pues yo que sé, tener una pizarra digital, que la pizarra que pueda costar, no sé, una sencillita puede costarte 500 euros, 600 euros, un proyector 300, un ordenador, por sencillo que sea, pues ya está en 400, 300, 400 euros, al final son 1000 y pico euros solamente en una herramienta. Si queremos que nuestros alumnos tengan tablet, pues multipliquemos, mínimo 200 euros puede costar una tablet a día de hoy, estamos en 2015, para aquellos que oigan el podcast dentro de unos años. No sé, ¿creéis que la pregunta es, ¿creéis que compensa realmente la inversión económica? Yo creo que sí, que compensa dependiendo de si se hace uso de ella o no, porque por ejemplo, en mi colegio último de práctica, mi profesora de práctica tenía pizarra digital y no la usaba absolutamente para nada. O sea, yo creo que es económico, que sale bien rentable si se usa, pero aparte yo también he visto que mirando las páginas estas que has dado, que en muchos colegios lo que hacen es que los padres, o sea, si se lo pueden permitir, que lleven los niños el propio material a la clase, por ejemplo, como las tablets, que lo lleven los niños. Sí, en mi colegio se pide. Porque que soy Noelia y eso de los padres que tengan recursos para comprar a los niños la tablet, los niños que sus padres no tienen recursos para que se les compren, ahí es donde se produce la brecha social que hablaremos luego más tarde. Imagino, ¿no? Porque es un punto muy importante. Porque, vale, en el colegio ¿cómo diríamos? Estamos familiarizando a los niños con las tecnologías, pero si sus padres en casa no pueden, ahí es donde se produce lo de la brecha. Entonces, que cada niño si tiene recursos y eso lo lleven, me parece fatal, porque habrá niños que no tengan y ahí es donde se producen las discriminaciones en la aula. ¿Verdad? Por aquí decíais que en tu colegio... Que en mi colegio soy Silvia y en mi colegio se ha implantado este año la utilización de los iPads, entonces han comprado 20 iPads para los niños, pero se les ha pedido el dinero a los padres. O sea, no se les ha pedido 200 euros, pero se les ha pedido una parte mensual. Entonces los padres pues, lo pagan. Claro que sí. Yo soy Sara y creo que además de invertir en el aula y en el centro, también deberían invertir en formar a los docentes. Porque si tienes el material y tienes a los niños con todos los recursos, pero el docente no tiene los conocimientos para impartirlo, no sirve de nada. Bien, pero no me estáis trabajando o estáis haciendo ver cosas importantes, interesantes, pero os estáis escapando un poco de la pregunta original, que si compensa la inversión económica. Solamente Celia nos ha dicho si se utilizan realmente, sí. Pero y en función de manera adecuada. A ver. No voy a volver a repetir lo mismo, ¿no? De manera adecuada. Claro.
Es lo que ha dicho ella. ¿Quién lo ha dicho? No, ella ha dicho si se usan o no se usan. Y tú estás diciendo ahora de manera adecuada. Claro, siempre que se use de una forma adecuada, Elena, Sí. siempre que se use de una forma adecuada, ¿no? Si tienes una pizarra digital, usarla, por ejemplo, con un rotulador o con cualquier cosa que no vas a utilizarlo como tiene que ser, ¿Y cómo, pues cómo tiene que ser? Eso es, quisiera que profundizaras en esto. pues de forma, o sea, que los niños, tanto que puedan utilizarlas, que aprendan a manejar la pizarra, que salgan ahí a la pizarra y ellos, o sea, que la manejen, no que la profesora esté todo el día ahí con la pizarra, a lo mejor manejándola ella y los niños no salgan ni la sepan utilizar. Sí. Soy Verónica. Digo lo mismo que Elena, pero que tengan un aprendizaje autónomo. O sea, que sean ellos los que aprendan por ellos mismos. Pero Lo previamente... que pasa es que Elena, no sé si es un aprendizaje autónomo el que salgan a la pizarra y hagan esto. No, eso es- ¿De qué otra manera podría ser un aprendizaje más activo y autónomo que no sea reproducir? Porque tradicionalmente se ha salido a la pizarra. Quiero decir, que para salir a la pizarra y hacer una actividad, yo soy el director de tu colegio y te digo, yo me gasto los 100 euros que cuesta una pizarra normal, que no tengo ni idea de lo que cuesta una pizarra normal, pero vamos, como mucho, 100 euros y no los 1000 y pico que me cuesta una pizarra digital interactiva, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, o a lo mejor no necesito pizarra digital interactiva, qué otros dispositivos y de qué manera los utilizaríais para esta forma de trabajo adecuada que decís que debe hacerse? Pues yo creo que, por ejemplo, los profesores, Elena. Elena, tendrían que, por ejemplo, darle algunas pautas y luego ellos que vayan indagando, por ejemplo, con tablets o con cualquier otro dispositivo y que vayan buscando ellos sus formas de conocimiento mediante las instrucciones que le haya podido dar el profesor. Pero no tal cual, o sea, que el profesor no le dé el conocimiento, pero que le lleve, o sea, que le deje unas pautas para que el niño pueda ir construyendo su conocimiento. No sé si te he pagado a ti, no te he pagado, ¿verdad? Bien. ¿Creéis que entonces la efectividad de las TIC pasa por ese tipo de uso? Es decir, no sé, ¿está demostrado? ¿Habéis encontrado algún estudio que atestigue que realmente las tecnologías mejoran algo el aprendizaje? No sé si mejoran la motivación, mejoran el aprendizaje, es más... ¿cómo era lo que habías encontrado antes? Lo de ¿qué? Más significativo, el aprendizaje es más significativo, se retiene mejor a la memoria a largo plazo. ¿Qué ventajas creéis que puede llegar a tener un uso de las TIC como el que estáis proponiendo para que compense la inversión? Te gusta mucho hablar, Rodrigo, ¿eh? Bueno, sí, Y así seria. mover el micrófono. Que tú has dicho que si hay estudios, y yo he visto que no hay estudios que aprueben si es efectivo el uso de las TIC, que no hay estudios, pero que sí se ha visto que dan mejores resultados en algunas de las materias, como pueden ser en la diversidad, en la lectura también has dado bueno, en la electroescritura, y poco más. ¿Algo que aportar los demás en este sentido? ¿No? Oye, y hablabais antes eso de la brecha digital, ¿no? Que primero me gustaría que me explicarais qué es eso de la brecha digital un poco más específicamente, ahondando un poquito más, y en segundo lugar, si veis otro tipo de peligros, no solamente la brecha digital. Soy Sara y la brecha digital se refiere sobre todo a personas dentro de la misma sociedad, por ejemplo, dos niños en el mismo aula, si tienen acceso o no a la tecnología, o incluso personas mayores que no han tenido contacto con la tecnología a lo largo de su vida, o si lo han tenido tampoco sienten empatía o se sienten a gustos o cómodos con ello. Entonces, la brecha puede ser, por ejemplo, en el aula de infantil, por lo que decía Noelia, que pueden tener ellos en el aula, pero si no tienen en casa dinero para comprar una tablet, también está ahí surgiendo una brecha, porque no pueden utilizarlo en el día a día fuera del aula. También puede ser... soy Vero.
También puede ser lo que hacen ahora los colegios, que intentan que las familias también estén actualizados con las tecnologías y mediante ellas pues que así luego se la transmitan a los niños, que ya que somos de infantil, si los padres no están puestos al día con las tecnologías, entonces luego los niños pues también, o sea, lo que aprendan en clase, fuera de clase no lo van a llevar. Y entonces eso sí que se intenta, yo creo hoy en día, que los colegios pues eso, intervengan más las familias, pero también yo creo que depende del colegio en el que estés trabajando. Os quería lanzar otra pregunta en relación a lo que estás diciendo. Claro, los colegios tienen cierta responsabilidad en el asunto de la incorporación, de la asunción de las tecnologías o el uso de la tecnología por parte de los alumnos. Bien. ¿Y si en vuestro colegio, en vuestra clase, en vuestro aula, vosotros ponéis, que ya aprenderemos durante el curso, actividades a los alumnos que tienen que hacer en su casa o que tienen que hacer con sus padres, o les ponéis algo a los padres para que hagan con sus hijos y trabajar así los contenidos del currículum? Y hay familias que tienen en casa tecnología y familias que no, o familias que tienen acceso a internet y familias que no. ¿Cómo solucionaríais esto en vuestro colegio? Soy Irene. Yo propondría un fondo común entre todos para que esas familias se lo pudiesen permitir. Y pagarlo entre todos. ¿Más ideas? Soy Elena y yo, por ejemplo, propondría que en las diferentes ciudades donde vivieran, que por ejemplo en las bibliotecas o otros centros donde ellas pudieran acudir para usar las tecnologías. ¿Más ideas? Soy Noelia. En el colegio que den un espacio de tiempo y un aula para que las familias puedan ir y puedan trabajar ahí las cosas. Hombre, esa es una idea buena y además, fijaos que transforma lo que tradicionalmente ha hecho los centros educativos. Tradicionalmente, pues el que no tenía una enciclopedia en casa, había una biblioteca en el colegio con enciclopedias que se prestaban y trabajaba allí. Pues esto es una buena idea. ¿Alguna más? ¿No tenéis más? Bueno, yo creo que está bien. Oye, y tradicionalmente en SCUNY estamos muy preocupados porque nuestros alumnos salgan realmente preparados para su futuro profesional. Y resulta que nos estamos encontrando que las escuelas, no solamente las escuelas infantiles, sino los centros educativos en su totalidad, desde infantil, primaria y secundaria, bachillerato, están transformando las metodologías. En España se comenzó con el Col·legi Montserrat en Cataluña. Aquí, pues muy cerquita de nosotros, tenemos el Colegio Ártica, con el que cada vez estamos colaborando más, donde se trabajan metodologías activas. Cada vez más se está olvidando el rol del profesor sabio que todo lo debe saber y que transmite de manera magistral a sus alumnos el contenido, y se está buscando un cambio de rol del docente en estos centros. Entonces, desde SCUNY nos preocupa mucho que vosotras seáis capaces de no transmitir la información, sino al revés, de conseguir que vuestros alumnos adquieran los contenidos por sí mismos y mediante su trabajo. Eso que decía Dewey de learning by doing, ¿no? De aprender haciendo, de aprender trabajando, investigando y de manera activa. Bien. ¿Creéis que las tecnologías pueden permitir un cambio en ese rol del docente? ¿Y de qué manera pueden conseguirlo? Uy, aquí hay un silencio. ¿No veis que las tecnologías, o a lo mejor creéis que no pueden? Esto también es reciente, os pregunto, ¿creéis que las tecnologías? Yo creo que no pueden, no sé. Yo creo que sí, sobre Celia, ya me conocéis, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo también porque para los niños... En realidad se llama Celia, pero pronuncia así. Lo pronuncia Celia. Que yo creo que sí, porque las tecnologías para los niños también son más atractivas a la hora de hacer las actividades, por ejemplo, y porque no es lo típico de con los libros, porque los niños con los libros pueden, o haciendo fichas, se llegan a aburrir. Bueno, pero lo que me estás diciendo es que pueden motivarse.
pero no que el rol del docente cambie. Es decir, me estás argumentando que puede mejorar la motivación de los alumnos. Bueno, eso también, pero si cambian el tipo de clase, por ejemplo, en la que el maestro, no de las típicas clases magistrales, ya está cambiando el rol del maestro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede o no puede la tecnología cambiar esto? ¿De qué manera? Pues hombre, antes, o sea, si un alumno, Sí. Silvia, si antes no sabía, por ejemplo, una palabra, lo sencillo, pues se lo preguntaba a su maestro y él era como era el sabio, pues se lo contestaba. Ahora se meten en internet, buscan qué significa la palabra y no necesitan al profe. Bien, esa es una forma, pero a ver en educación infantil, porque como no saben leer, aquí tenemos un problema. Había levantado la mano. Claro, yo iba a decir, Elena, que yo pienso que puede cambiar el rol en edades más avanzadas, como a lo mejor puede ser la ESO, primaria, pero yo creo que en infantil los niños todavía no saben manejarlo bien, entonces como constantemente hay que enseñar al profesor, pues tiene que ser el profesor el que... A ver, entonces, ¿tú qué ibas a plantear? Yo soy Irene, propondría en la clase que cada día un alumno nos enseñase o una aplicación o un juego que conociese en su casa y nos los mostrase a todos, enseñándolos a todos en la clase. Y o sea, así cambias el rol y ese día el alumno sería el profesor hacia todos. Sí, por aquí. Sí, Noelia. A ver, no sé muy bien si cambia el rol, pero en vez del profesor contarle a los niños cómo, bueno, es que eso yo lo he hecho en las clases de prácticas, cómo nace el bebé de la jirafa o contarlo, pues a través de la pizarra digital pues lo podemos ver y cada uno dice, ay, pues quiero ver este vídeo para ver cómo nace el delfín y puede ahí también un poco cambiar el rol del maestro. ¿Entendéis? Sí, quizá cambia poco, porque al final el vídeo le muestra la información, Pero los niños son los tiene cierta capacidad de elección. Sí. Bueno, no os preocupéis porque mi objetivo a lo largo de este curso es conseguir que descubráis diferentes formas de cambiar el rol del maestro, que sea más activo por parte del alumno y centrado en su aprendizaje. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Esperemos que estos 27 minutos de radio hayan sido al menos en cierta medida por parte de nuestros radioyentes y constructivos para todos, sobre todo los de primaria. ¿Sabéis que no tienen esta asignatura? ¿Cómo van a dar clase los de primaria si no tienen esto? Esto habría que preguntárselo a quienes hicieron los planes de estudio, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? Los de primaria pasan por aquí y no saben utilizar las TIC, ¿verdad? Los que no saben hablar dicen por aquí, yo no lo he dicho, señor rector. Bueno, muy bien, pues hasta aquí, muchísimas gracias. Os dejamos con un poquito de música. Hasta luego.